Amigos, nos place mucho tener en este programa a Asdrúbal Oliveros. Él es, se dice, el economista más destacado de Venezuela. Y lo tenemos aquí, en nuestro programa en vivo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tratándose además de una persona que viene con pergaminos muy grandes y como el más destacado economista de Venezuela. No, hay muchos mejores que yo, pero muchas gracias. La primera pregunta que quiero hacerle es, ¿cuál es en este momento, realistamente, la situación de la economía venezolana? Mira, la economía venezolana está en su peor crisis en su historia. O sea, después de la guerra de independencia y de la guerra civil, la guerra federal que ocurrió en el siglo XIX, lo que pasa en este momento en Venezuela es la peor crisis en su historia contemporánea, la peor crisis en Latinoamérica. Hemos caído 60% en 5 años. Hemos reducido el ingreso per cápita de los venezolanos desde alrededor de cerca de $13.000 a niveles de $3.000 per cápita. Es una situación de empobrecimiento muy agresivo. Tenemos la inflación más alta del planeta, con una hiperinflación muy agresiva. El año pasado cerramos en una tasa que pudiera estar entre 1.600.000 y 2 millones por año, ¿no? Es una situación de verdad muy crítica que en parte explica el porqué, de alguna manera, toda esta crisis institucional y crisis política que hoy tenemos en Venezuela. ¿Cuánto de esta situación se va a hacer más crítica con las medidas que está tomando Estados Unidos contra Venezuela? Lamentablemente mucho más, porque digamos que Estados Unidos es el principal socio de Venezuela. El 80% de los dólares que le ingresan al Estado venezolano vienen de la exportación de crudo a los Estados Unidos. Y la administración Trump ha decidido que si es Maduro quien sigue manejando el Estado, no puede recibir esos recursos. De forma tal que la economía puede caer significativamente. Para que usted tenga una idea, en condiciones normales, lo cual es cínico decirlo, la economía va a caer este año 15%. Ahora, si continúa Maduro y con este escenario de sanciones, estamos hablando de una contracción de 30%. Eso es una situación mucho más ruda, de alguna manera de mayor escasez, mayor desabastecimiento, problemas de combustible, porque nosotros traemos muchos aditivos de la gasolina, dado el colapso de nuestro sector petrolero, viene de los Estados Unidos y podemos tener entonces problemas importantes para el combustible que afectan el transporte y también la electricidad, porque mucha de nuestra electricidad es vía termoelectricidad, necesita diésel. Ahora, ¿estas medidas van a asfixiar a Nicolás Maduro o tiene en China, en Rusia y en la venta de petróleo a otros mercados alternativos una solución? Mire, colocar petróleo no es tan sencillo porque nuestro petróleo tiene unas características muy particulares que no lo reciben todas las refinerías. Entonces, de alguna forma, tal vez India y algunos otros mercados pudieran recibirlo, pero no es tan fácil. Yo creo que Rusia y China, si bien han mostrado un apoyo tímido a Maduro, hasta ahora eso no se ha materializado en recursos importantes. Es más, China parece dudar un poco, ¿no? De hecho ha señalado últimamente que está en contacto con todo el mundo, Así lo cual es. debe haber sido una muy mala noticia para Maduro. Entonces yo creo que al final el colapso de la economía, más la presión internacional, más el hastío de la gente, de alguna manera hacen que se quiebre este modelo tan nefasto que hemos tenido en Venezuela en los últimos años. Estados Unidos ha dicho, el dinero que tenía yo que entregarle a Venezuela se lo guardo para Guaidó. Exactamente. Lo mismo están haciendo otros países, ¿no es cierto? Inglaterra. Inglaterra, por ejemplo, quizás varios otros países de la Comunidad Europea lo empiecen a hacer. Entonces, esos recursos que va a dejar de percibir Venezuela, ¿van a hacer que Maduro tome algún tipo de reacción abrupta? ¿Van a asfixiarlo realmente o estamos simplemente esperanzados, o mejor dicho, nos estamos esperanzando en algo que no va a llegar? No, yo creo que al final el régimen de Maduro es un régimen de grupos, muchos de ellos criminales, que de alguna manera viven del ingreso del Estado. En la medida que ese ingreso del Estado colapse y se reduzca, el problema de coordinación y de apoyo en esos grupos va a disminuir. Ojo, no hablamos de horas, porque esto es un proceso que yo creo que puede ser largo, que puede durar incluso meses, pero creo que de alguna manera el cierre del ciclo de Maduro está ya cantado.
No hay manera de que con este escenario tan abrupto de aislamiento internacional, de presión, sobre todo nuestro principal socio, que es los Estados Unidos, Maduro tenga capacidad de margen de maniobra. Entonces, es un tema de tiempo y, por supuesto, del cómo y el cuándo se va a dar esa salida. Pero yo creo que en Venezuela ya la transición es irreversible, y sobre todo la transición a un régimen democrático, ¿no? Ahora, vender 20 toneladas de oro, que se dice que el avión ruso se llevó. Bueno, ahora dicen que no, que solo salieron 3. Así pero es, igual, ¿cierto? ¿no? Pero muestra el grado de desespero. Pero se habló de 20 toneladas y después de otras toneladas más hacia otro lugar, en fin, a cambio de euros, de una buena cantidad de euros. ¿Cuánto tiempo le da de vida eso a Maduro económicamente? No, una semana solamente. Es decir, estamos hablando de ingresos mínimos, yo creo que del grado de desesperación. Cualquier estado que usted conozca, serio, no se maneja de esa forma, no entrega el oro y recibe incluso dinero en efectivo porque no puede manejar cuenta. Entonces yo creo que estamos viendo ya los últimos, digamos, acciones del gobierno del presidente Maduro en grado de desesperación. Por supuesto, creo que es la etapa más peligrosa, más ruda, ¿no? Porque está de alguna forma acorralado, pero de esa forma son ingresos que no garantizan que pueda tener una supervivencia importante en términos de muchos meses. Yo a lo sumo daría un trimestre no más en una situación incluso económica que es bastante precaria. 80% de personas en situación de pobreza, incrementos diarios de precios de 4%, es decir, del ciclo tan agresivo hiperinflacionario, cierre de empresas y sobre todo el hastío de la gente que está en la calle manifestando obviamente su descontento. Dos cifras interesantes para conocer. Inversión privada. ¿Hay? Hay inversión privada, pero muy poco, obviamente, no en los niveles que debería existir. En términos macro está cayendo, estamos hablando de contracciones en los últimos años de entre 20 y 25% de la inversión privada. Inversión pública. También muy baja, cayendo en una tasa mucho mayor incluso, porque ha habido un colapso del Estado. Incluso pudiéramos hablar de una privatización de lo público. ¿Qué quiero decirle con esto? Muchos de los servicios que el Estado provee o proveía, ahora no los puede proveer porque están colapsados, la empresa de telecomunicaciones, el servicio de agua, el servicio de electricidad, y los mismos ciudadanos tenemos que organizarlo, pagarlos incluso en mercado negro para poder acceder a esos servicios. Entonces, hay un colapso. Se están privatizando, pero de la peor forma posible. De la peor forma, hacia las mafias. Exactamente. Ahora, ¿cuánto de la economía maneja los militares? Mire, más que todo el Estado, ¿no? Efectivamente, los grandes fuentes de ingreso del Estado de Venezuela lo manejan los militares. Una porción de la industria petrolera, de la minería, el tema del oro, puertos, aeropuertos, el contrabando de combustible, importación de bienes, el manejo incluso de la importación del sector público, todo eso está bajo control de los militares. Entonces, este es un gobierno militarista, donde los militares son el poder y por eso incluso la negociación o el quiebre tiene que darse desde el sector militar, ¿no? O sea, Maduro solamente es la cabeza. Un mascarón. Ya, entonces, si no se logra quebrar, o no sé pues, ¿qué mecanismos pueden haber? Pero si no se logra quebrar esa unidad militar es Maduro, no hay manera de que Maduro salga del poder. Efectivamente, pero yo creo que las acciones que se han venido tomando y la contundencia, sobre todo de las últimas sanciones que tomó la administración Trump, que de verdad son bastante agresivas. Estamos hablando de no venta de combustible, no se le permite importación, se congela Citgo, que es la principal empresa venezolana en el exterior, e incluso no le permiten manejar la deuda. Son 4 elementos que se han tomado, más sanciones individuales a los altos jerarcas del chavismo, de alguna manera empieza a crear ese nivel de desconfianza interno, más la presión de calle y la incapacidad de poder reprimir a miles de ciudadanos que están en la calle de Venezuela pidiendo un cambio. Los militares y sus familias también están sancionados económicamente en Estados Unidos. No todos, solo digamos los más relevantes, ¿no? Exactamente. Ahora, una elección como está planteando Maduro, una nueva elección de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Nacional, ¿puede darle más aire?
No, eso no tiene mucho sentido. Primero porque de hecho no está en el marco de la Constitución, porque la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional Constituyente, que es la que está convocando esta elección, fue electa en una elección que a todas luces inconstitucional, fraudulenta, donde no participó la mayoría de los venezolanos. Creo que la ruta que ha establecido el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional es bastante clara, ¿no? Cese de la usurpación, elecciones libres y gobierno de transición. Ese debería ser la hoja de ruta, y lo que está haciendo Maduro es principalmente una negociación para ganar tiempo, que en eso ha sido bastante hábil en los últimos años. ¿Guaidó se ha fortalecido? Sí, totalmente. Ha tenido un liderazgo fresco, ha unificado a la oposición que estaba muy desmembrada y ha generado esperanza, ¿no? Ya no tanto en el plano más simbólico. La verdad que la gente en Venezuela hace un mes estaba entristecida, prácticamente sentía que ya Maduro se quedaba allí para siempre, y a partir del 5 de enero y después del 10 de enero ha resurgido una esperanza que se siente al hablar con la gente en la calle, uno lo ve en las manifestaciones. Si cayera Maduro en 3 meses, como más o menos plantea usted, ¿cuál debería ser o cuál tendría que ser el plan económico de emergencia de Guaidó? Mire, eso es una muy buena pregunta, porque eso está bastante adelantado. La verdad que la mayoría de los economistas de Venezuela nos hemos puesto de acuerdo, hay amplios consensos, y es un plan que busca ordenamiento macroeconómico, es decir, poner orden en todo este desequilibrio macro que tiene a Venezuela en esta profunda crisis, atención prioritaria a los desfavorecidos, a la gente vulnerable que la está pasando mal, rescatar la institucionalidad, por ejemplo, independencia del Banco Central, que es un punto que hace falta, del presupuesto público que no existe hoy en Venezuela. Esa hoja de ruta está bastante definida, y adicionalmente con el apoyo de la comunidad internacional y de los organismos internacionales que están prestos a ayudar a Venezuela, porque obviamente conviene que sea que Venezuela alcance nuevamente la senda del crecimiento y se estabilice, sobre todo por la gran cantidad de venezolanos que han salido. Aquí en el Perú hay una cantidad inmensa de venezolanos, igual en Colombia y en otros países. Estamos hablando entre 3 y 5 millones de compatriotas que han tenido que salir por una condición tan crítica en términos de empobrecimiento, con salarios que no llegan ni a $6 mensuales. Esas son un poco las condiciones en las que está hoy Venezuela. Pero implicaría un ajuste. Implicaría resolver, sí, múltiples desequilibrios, pero fíjese, la mayoría de los programas de ajuste, cuando tienes economías con hiperinflación, eso hay múltiples ejemplos, incluso el Perú, son muy populares, porque la gente lo que quiere es que tú empieces a dar los pasos para generar la senda de crecimiento. Entonces, la verdad que a pesar de que va a tener elementos de ajuste, va a ser un programa que yo creo que va a tener un gran apoyo popular, porque va a buscar resolver los múltiples desequilibrios. Pasar de una inflación de 2 millones al año a niveles de inflación de 30% en un año, yo creo que la mayoría de la gente va a estar muy contenta con eso. Don Asdrúbal Oliveros, muchísimas gracias por su presencia. Seguimos con mucha atención la situación en Venezuela, y ojalá no sean 3 meses, sino 3 días, 3 semanas. Ojalá que Maduro caiga cuanto antes. Muchísimas gracias. Gracias al Perú por el apoyo para Venezuela. Muy amable. Amigos, nosotros nos vamos a despedir. Hasta el próximo domingo en vivo a las 7 de la noche. Pero si usted quiere volver a ver este programa o no lo ha visto completo, a las 11 de la noche se lo ofrecemos aquí en Canal N. Hasta luego.